¿Qué tal, alumnos? Sean bienvenidos a nuestra cuarta semana de nuestras clases virtuales, en las cuales estamos desarrollando nuestros conocimientos desde casa junto a nuestra familia, para de esa manera no quedarnos atrás y no dejar que el virus nos haga perder nuestras oportunidades. El día de hoy vamos a continuar con el curso de álgebra, especialmente haciendo un grupo de reforzamiento con algunos ejemplos prácticos para poder resolver nuestras actividades. No te olvides que lo importante que siempre hay que hacer para poder resolver los ejercicios de álgebra son las tres fases de la interpretación de las matemáticas: leer, interpretar y formular. Entonces, con cada uno de esos vamos a dar inicio con el primer ejercicio que vamos a resolver el día de hoy, el cual nos dice: ejercicio número 1. ¿Cuál es el número de cuadernos en un aula si el quíntuple de ellos disminuido en 20 resulta 80 más su triple? Muy bien, vamos entonces a dar inicio a nuestras clases y a resolver este ejercicio. Atento, que de ahí vendrán nuestras actividades diarias. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestras lecciones el día de hoy. Vamos a hacer un reforzamiento de todos los conceptos que hemos visto acerca de las ecuaciones, que son la parte fundamental de la álgebra, ¿de acuerdo? Vamos entonces a recordar en nivel general. Recuerda, todos siempre estamos utilizando lenguaje para comunicarnos, ya sea para hablar. A ese lenguaje se le conoce como el lenguaje ¿qué? El lenguaje cotidiano. Lenguaje cotidiano, ¿de acuerdo? Se le llama el lenguaje cotidiano. Es el lenguaje que usamos todos los días, ¿de acuerdo? Y se representa siempre por lo que estamos diciendo con nuestra boca, ¿de acuerdo? Todo lo que decimos con nuestra boca se llama lenguaje cotidiano, ¿no? Todas las palabras que nosotros hablamos, bla, 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 ¿sí o no? Bla, bla, bla. Ahora, sin embargo, nosotros no solamente usamos el lenguaje cotidiano, sino que usamos otro lenguaje en el cual nosotros representamos ciertas cantidades, ya sean números, y también representamos relaciones que hay entre ellos. Profesor, ¿cómo relaciones? Claro, la suma, la resta, la multiplicación, la división de números se llaman relaciones. ¿Pero qué tipo de relaciones, profesor, es esto? Esto se le llama relaciones matemáticas. Relaciones matemáticas, ¿de acuerdo? Relaciones matemáticas. ¿Así, profesor? Claro. Cuando tu mamá te dice, por ejemplo: hijo, tráeme 2 soles de culantro más de lo que ayer hemos comprado, porque el arroz con pollo ha salido muy blanco. ¿Te diste cuenta? Y estoy usando otro tipo de lenguaje, no es el lenguaje común. Estoy pidiendo 2 soles más de lo que había comprado el día de ayer. Entonces, a ese lenguaje se le llama el lenguaje, ¿cómo se llama? El lenguaje matemático. Vamos a ponerlo por acá. Lenguaje, vamos a usar otro color negro. Se le llama lenguaje. ¿Así, profe? Claro, lenguaje. ¿Pero qué tipo de lenguaje? Matemático. Lenguaje matemático. Así es, el lenguaje matemático. O también conocido como ¿qué? Como el lenguaje algebraico. Ajá, profe, mira, ahí está el nombre del curso. Claro, algebraico. Algebraico. Ahí está, ¿sí o no? Entonces ya nosotros sabemos que existen 2 tipos de lenguaje: lenguaje cotidiano de toda la vida y el lenguaje matemático, también como llamado lenguaje algebraico.
Entonces, ¿qué cosa es lo importante que yo tengo que conocer, profesor? Lo importante que tú tienes que conocer es cómo pasar. ¿Cómo que cómo pasar, profe? ¿De grado? No. ¿Cómo pasar del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático? Del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático. ¿Así es, profe? Sí. Y hay un truco de cómo hacerlo, profesor, porque yo quiero aprender. Por supuesto que sí. ¿Y cuál es ese truco? Pues ese truco consiste en solo 3 pasos. Entonces, ¿cuáles son, profesor, esos pasos? Esos pasos son los siguientes. Primero y más importante que todo es aprender a leer, obviamente, leer. El primer paso es leer. ¿Leer, profesor? Sí, leer. Leer, tienes que aprender a leer. Si no lees bien, ¿cómo puedes transformar entonces del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico? Entonces, después de leer, profesor, ¿qué tengo que hacer? Después de leer tienes que interpretar. ¿Así, profe? Por supuesto, interpretar. Interpretar. Ajá, tienes que interpretar. Profesor, ¿qué tengo que interpretar? ¿Una canción? No. Tienes que interpretar lo que has leído. O sea, de leer, el siguiente nivel es ¿qué cosa? Interpretar. Así es, interpretar. Y después de interpretar, ¿qué cosa crees que es el siguiente paso? Tienes que leer, interpretar para formular. Profesor, ¿qué voy a formular? Vas a formular las operaciones matemáticas. Formular. ¿Qué cosa formulo, profesor? Las operaciones matemáticas. Entonces, aquí está. De interpretar, ¿cuál es el siguiente paso? Formular. Entonces, primero, ¿qué cosa tienes que hacer? Leer. Luego de leer, ¿para qué? Para interpretar. ¿Y interpretar para qué, profesor? Para formular las operaciones matemáticas. Y ahora vamos a ver los ejercicios de reforzamiento que estamos haciendo para que podamos entender esto que nos está dificultando un poquito en algunos compañeros. Pero no se preocupen, todos juntos vamos a seguir aprendiendo. Muy bien, ya hemos leído el ejercicio, ¿sí o no? Nos dice, ¿cuál es el número de cuadernos en un aula? Si el quíntuple de ellos, disminuido en 20, resulta 80 más que su triple. Muy bien, vamos a ver nuestra variable. Vamos a decir la variable C. ¿C de qué, profesor? C de cuaderno, ¿de acuerdo? C de cuaderno. Muy bien. Ahora que ya hemos puesto una variable C, ¿puede ser, profesor, cualquier otra variable? Claro. Tú puedes ponerle variable X, puedes ponerle variable P, o la variable que tú quieras. Pero en este caso hemos dicho que le vamos a llamar la variable C, ¿de acuerdo? La variable C de cuaderno. Y ahora vamos a leer, porque los 3 pasos son leer, interpretar, formular. Vamos primero a leer. ¿Cuál es el número de cuadernos en un aula? Si el quíntuple de ellos, disminuido en 20, resulta 80 más que su triple. Profesor, me he confundido. ¿Qué es esto, profesor? No entiendo. Parece trabalenguas. Pues sí, porque hijo, esto ya no es un lenguaje cotidiano, es un lenguaje algebraico. Vamos pasito a pasito, suave, suavecito, como dice la canción, ¿sí o no? Dice, si el quíntuple de ellos. Profesor, ¿qué significará el quíntuple de ellos? ¿De quiénes? ¿De quiénes estamos hablando en nuestro ejercicio? En nuestro ejercicio estamos hablando de los cuadernos. Entonces, el quíntuple, ¿qué significa, profesor, cuando yo digo el quíntuple? Profesor, ¿qué significa el doble? Ah, profe, multiplicado por 2. ¿Qué significa el triple? Ah, multiplicado por 3. ¿Qué significa el cuádruple? Ah, multiplicado por cuádruple. ¿Y qué significará quíntuple? Ah, significa multiplicado, ¿qué cosa?
nuestra variable cuaderno, ¿sí o no? Multiplicado por ¿cuánto? Por 5. Multiplicado por 5, ¿de acuerdo? Vamos a usar otro color. Multiplicado por 5. Ahí está. Multiplicado por 5. De acuerdo, excelente, dice. Si el quíntuple, o sea 5 por nuestra variable c, disminuido en 20. Profesor, ¿qué cosa voy a disminuir en 20? ¿Solo el c o el quíntuple de c? Mira lo que dice, si el quíntuple de ellos disminuido en 20. Ah, profe, entonces yo estoy disminuyendo todo esto en 20, profesor. Excelente, hijo. Eso es lo que nos está diciendo. Disminuido en 20. Resulta. Profe, la palabra resulta me suena a igual. Exacto. Cuando dicen resulta significa igual. 5. El quíntuple de ellos, o sea, quíntuple de los cuadernos multiplicado por 5, disminuido en 20, o sea, le quitan 20 a esta multiplicación, resulta es igual a ¿qué cosa? 80 más su triple. 80 más su triple. O sea, 80 más su triple. ¿Triple de quién, profesor? ¿De 80? No. ¿De 20? No. ¿De 5 por C? No. ¿Sino de quién? De los cuadernos. Más su triple. Acá está. Triple. Así como quíntuple da 5 por C, más su triple significará 3 por C. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces no te olvides que acá también estamos multiplicando. Profesor, entonces, ¿eso es todo? Sí, porque acá ya solamente tengo que restar, sumar y dividir nomás, profesor. Así es. Eso es lo único que se va a hacer. Vamos entonces a proceder a resolver. Esto es igual que decir 5c, ¿sí o no? Menos 20 es igual a ¿cuánto, hijo? Es igual a 80 más 80 más, ¿qué cosa? 13. Ahí está. Ahí está, hijo. Facilito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a la izquierda de la igualdad, vamos a hacer un igual más grande para que entiendan. Un igual así grandote. Ahí está. Vamos a poner a la izquierda de la igualdad todos los que son C. Y a la derecha de la igualdad, o sea, de este lado derecha de la igualdad, todos los que son números naturales. Entonces tenemos 5C, este que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando, ¿sí o no? Excelente. Menos 3C es igual, ajá, ¿qué tenemos acá? El 80 se queda, ¿sí o no? Porque él está a la derecha y él se queda. Menos 20, este menos, ¿sí o no? Que pasa al otro lado a sumar. Más 20. Tenemos ahí más 20. Ahí está. De esa manera y hemos completado todos los que son variables C de qué? ¿C de qué? De cuaderno a la izquierda con todo lo que es 80 y números a la derecha. ¿De quién? De nuestro signo de igualdad. Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer ahí, profesor? Lo único que tengo que hacer es proceder a resolver. 5C menos 3C, ¿a cuánto es igual? Esto es igual a 2C. Profesor, ¿por qué 2C? Porque tú sabes que cuando son de variables iguales, podemos separar la variable y en su interior resolver solamente los números, ¿sí o no? Y esto es igual ¿a cuánto? A 80 más 20. ¿Y cuánto es 80 más 20? ¿Quién me dice? Facilito, ¿sí o no? 80 más 20 es 100.
Ahí está. Ahora resolvemos 5 menos 2. 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. 2c es igual a 100. Uy, me equivoqué de color. Igual a 100. Es igual a 100. Perfecto. Profesor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me falta hacer? Pues lo único que tengo que hacer es el 2 pasarlo a dividir. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Vamos a llevar nuestra operación de aquí. Vamos a irnos para aquí, ¿ya? Para completar nomás aquí nuestra operación, ¿de acuerdo? Para completar nuestra operación sería este que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces me quedaría la C, que es lo que quiero saber, es igual ¿a cuánto? A 100 sobre entre 2. Entonces, ¿cuánto vale C? C vale 50. Profesor, ya terminamos ya, entonces ya acabamos el problema. No, porque todo problema tiene que tener su respuesta, ¿de acuerdo? Todo problema tiene que tener su respuesta. ¿Y cómo va a ser la respuesta? La respuesta será, ¿cómo se escribe respuesta? R, P y la letra T, 2 puntos. En el aula tenemos... ¿Cuánto? ¿Cuánto hemos dicho? 100 entre 2, ¿cuánto era? 50. ¿50 qué? 50 cuadernos, ¿sí o no? 50 cuadernos. Listo. Punto. ¿Y ahí hemos terminado, profesor? Sí, ahí por fin hemos terminado nuestro problema. Muy bien, ahora que hemos visto esta actividad, vamos a ver nuestro segundo ejercicio. ¿Qué nos dice nuestro segundo ejercicio? Recuerda que estos ejercicios se están utilizando para hacer un reforzamiento acerca de cómo interpretar los problemas y poder resolver nuestros ejercicios. Siempre tendremos en claro los 3 fases de la interpretación. ¿Qué cosa es? Leer, interpretar y formular. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Hallar la estatura de Nancy si sabemos que al multiplicarla y aumentarle 60 centímetros, para luego dividirla por 5, obtendremos 40 centímetros menos que su talla. Muy bien, ahora sí, desarrollemos este ejercicio. Bien, nos dice el ejercicio: hallar la estatura de Nancy si sabemos que al triplicarla y aumentarla 60 centímetros, para luego dividirla por 5, obtenemos 40 centímetros menos que su talla. ¿Cuál es nuestro dato importante? Vamos a poner aquí. Dato importante. ¿Cuál es nuestro dato importante? ¿En base a qué estamos haciendo nuestro ejercicio? Estamos haciendo, ¿qué cosa? La estatura de Nancy. ¿Ya? Vamos a decir entonces que E significa estatura. ¿De quién? De Nancy, profesor. Excelente. La estatura de Nancy, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Queremos saber cuánto vale esa estatura. Pero ¿en qué nos vamos a basar? Dice, si sabemos que al triplicarla... Profesor, ¿qué cosa voy a triplicar? La estatura, ¿sí o no? Al triplicarla, o sea, al triplicarla, o sea, al multiplicarla por 3, tú sabes que aquí, si no hay un símbolo, está imaginariamente la multiplicación. La puedes representar con una X, la puedes representar con un punto, ¿no? O con un asterisco también se representa. Pero se sabe que aquí esto significa multiplicación. Dice, si sabemos que al triplicarla y aumentarle 60, ¿60 qué, profesor? 60 centímetros. Vamos a poner 60, porque se sabe que todo está en centímetros, ¿no? Para luego dividirla por 5. Profesor, ¿qué cosa voy a dividir por 5? ¿Solo el 60 o todo lo que ya he estado hablando? Dice, a la estatura de Nancy la multiplico o la triplico, o sea, por 3,
y le aumento 60 y a eso lo voy a dividir por 5. Profesor, dividir por me suena distinto. Es que te cuadran las tres fases. Leer, interpretar y formular. Son los tres pasos. Entonces, la estatura multiplicada más 60 dividida por 5. Ahí está. Dividida por 5. ¿Y esto a cuánto será igual? Mira, ¿qué nos dice el ejercicio? Y esto será igual o obtendremos 40 centímetros menos que su talla. ¿Cuánto es la talla de Nancy? Le hemos dicho que esa es nuestra incógnita y la hemos representado con la letra E, ¿sí o no? Dice, al triplicar la estatura de Nancy más sumarle 60 dividida entre 5 es igual a la estatura ¿de quién? De Nancy menos ¿cuánto? Menos 40 centímetros. Ahí está muy bien. Entonces de esa manera estamos interpretando nuestro ejercicio. Y entonces, profesor, ¿qué me falta? Pues lo único que te falta es resolver la operación, ¿sí o no? Que es mucho más sencillo. ¿Cómo hacemos esto entonces? No te olvides, identifica. Esto que está dividiendo, ¿sí o no pasa al otro lado a multiplicar? Exacto. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos 3e más 60 es igual a 5, porque este 5 que estaba dividiendo pasa a multiplicar, pero a todo el miembro, ¿sí o no? 5 por e menos 40, ¿sí o no? Y cerramos paréntesis. Y hasta ahí tenemos nuestro ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo único que tenemos que hacer ahora es resolver. Vamos a resolver entonces. Ya hemos acomodado aquí lo que habíamos encontrado, ¿sí o no? No te olvides que E representa la estatura. ¿Cómo llegué aquí, profesor? De leer, interpretar y formular el ejercicio que ya hemos leído, ¿sí o no? Vamos entonces a resolver. Esto queda igual, ¿sí o no? 3e más 60 será igual ¿a cuánto? Este 5, ¿sí o no? Que pasa a multiplicar. Pasa a multiplicar tanto al e como al 40, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tendríamos? 5 qué? 5e, profe, ¿sí o no? 5e menos ¿cuánto? El 5 entra a multiplicar a 40, profesor, ¿cuánto es? 1000. No, este es 5 por 4, 20. Y el 0 que estaba aquí, se queda aquí. Ahí está, 200. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar todas las e a la derecha y los números a la izquierda. ¿Te parece o no te parece bien? Pues sí, vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, esto que aquí está sumando, porque si no hay un símbolo, se sabe que está sumando, ¿sí o no? Va a pasar al otro lado, ¿qué cosa? A restar, va a restar. Y esto que está restando aquí, ¿qué va a hacer al otro lado? Va a sumar, así es, profesor. Va a sumar, entonces tendríamos 60, porque este 60 se ha quedado acá, ¿sí o no? 60 más ¿qué cosa? 60 más 200, porque acá estaba menos 200, pero al pasar al otro lado se vuelve 200, ¿de acuerdo? Es igual ¿a cuánto? A 5e menos, ¿por qué? Porque acá estaba sumando, ¿sí o no? Más, pasa al otro lado a restar, menos 3e, ¿sí o no? Menos 3e, y ahí está. Y ahora, 60 más 200, 260, ¿sí o no? Este es igual a ¿cuánto? Ahora, aquí fíjate, ¿sí o no? Que son de variables iguales, ¿sí o no? Este es 5e y este es 3e. ¿Sí o no que yo puedo separar el e? Como son de la misma variable, se tienen que operar, ¿sí o no? Separo el e y resuelvo mi operación adentro, porque todos son de la misma variable. Tendría aquí el 5 menos ¿cuánto? 3, ¿sí o no? 5 menos 3, y ahí está. Obviamente esto ya es facilito para ti, sino papayuca, profe. 60 es igual 5 menos 3, 2. ¿Qué cosa? 2 y... ¿de acuerdo? Uy,
pero la E es con color verde, ¿de acuerdo? 2E. Ahora, ¿cuánto esto será igual? Este 2 que está multiplicando, ¿sí o no? Pasa al otro lado a dividir, ¿sí o no? Pasa a dividir. Si acá está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿de acuerdo? Entonces sería 260 sobre 2. Sobre 2 es igual a la estatura. ¿De acuerdo? Ahí está. Tendríamos 260 sobre 2 es igual a la estatura. ¿Qué hacemos? Tenemos 260 sobre 2 es igual a la estatura. Vamos entonces a ¿qué? Vamos a hacer la división. 260 entre 2, ¿cuánto es? Vamos a resolver aquí. Si de repente no te acuerdas, vamos a resolverlo. 260 entre 2, ¿de acuerdo? 2 por 1, 2. Queda 0, baja el 6. 3 por 2, 6. Resta 0, baja el 0. 0 por 0, 0. Entonces, 130 es igual a la estatura. ¿Qué, profesor? ¿Su estatura de Nancy es 130? ¿130 qué, profe? 130 centímetros, ¿sí o no? Porque todos hemos estado trabajando en centímetros. Entonces, hacemos nuestra respuesta. Tenemos 2 puntos. Ponemos, vamos con letra corrida, ¿sí o no? La estatura. ¿De quién, profe? De Nancy, ¿sí o no? Nancy con mayúsculas. De Nancy. ¿A cuánto es igual? Es 130 centímetros, ¿sí o no? Pero eso tú lo puedes transformar a metros, ¿sí o no? ¿Cuánto es en metros? 1 metro con 30 centímetros. Ahí está, 1 metro con 30 centímetros. Y de esta manera se resuelve el ejercicio número 2. De esta manera estamos terminando los ejercicios de reforzamiento de esta semana. Con estos 2 ejercicios será suficiente poder resolver las actividades que hemos tenido, ya que lo importante es interpretar. No busques encontrar ejercicios que sean iguales, porque nada en la vida real es igual, sino que tenemos que encontrar nuestras soluciones. Muy bien, ahora si no has entendido los procedimientos, vuelve a repetir el video y después puedes resolver tus actividades diarias. No olvides copiar esta teoría realizada en los ejercicios en tu cuaderno y continuar elaborando las actividades de nuestras clases virtuales junto a nuestra familia.